Década del 70 a.C. Un hombre de entre 30 y 40 años desafía al mayor poder militar de la antigüedad, Roma. Derrota a varios de sus ejércitos. Herido y agotado, avanza hasta el general enemigo, enfrentando a sus soldados uno por uno. Pelea hasta caer de rodillas. ¿Logrará vencer al ejército más poderoso del mundo? Lo que vamos a contar ahora es la lucha por la libertad más legendaria de todas, la historia de Espartaco y su legión rebelde, conocida en la historia como la Tercera Guerra Servil. Pero esta historia ha sido contada y recontada tantas veces por el cine que resulta muy difícil separar la realidad de la ficción. ¿Hasta qué punto su historia es real? ¿Existió realmente Espartaco? Para reconstruir su historia haremos comparaciones. Nos basaremos en fuentes clásicas y estudios contemporáneos y las compararemos con tres obras del cine. La película de Kubrick de 1960, una del 2004 que nadie conoce y la serie del año 2010 que a mí particularmente me voló la cabeza. Hay tres cosas fundamentales que deberías saber antes de seguir. Primero, las fuentes antiguas sobre Espartaco se suelen contradecir entre sí. Segundo, muchas fueron escritas más de 100 años después de los hechos. Y tercero, y esto es crucial, todas provienen del lado romano, del bando que lo combatió y que jamás admitió que un esclavo tuviera una causa justa. Y eso también condicionó cómo el cine y nosotros imaginamos su historia. Quiero dejar muy en claro que este no es un video más de mi canal. Espartaco no fue solo un ejemplo de la lucha por la libertad, sino que su historia fue la que me llevó a la pasión por los libros y a la creación de este canal. De hecho, su nombre está inspirado en un graffiti que los especialistas suponen que trata de Espartaco, y la serie del 2010 fue la que más veces vi en mi vida. Por eso hoy, después de estudiar por años las obras referidas a él, voy a hablar de la historia de Espartaco de la forma más completa posible. Bienvenidos nuevamente a este canal de investigaciones, historicismos, filosofías, pensamientos y sobre todo de grandes dudas. Bienvenidos a Spartax. La película de Kubrick de 1960 dice que Espartaco nació siendo esclavo. La película del 2004 muestra a un Espartaco esclavo en las minas, pero una vez comprado, él mismo dice que había combatido contra los romanos, por lo que se puede pensar que no fue un esclavo desde su nacimiento. Por último, la serie Spartacus de 2010 nos deja ver un Espartaco libre, sometido a la esclavitud por la misma Roma que lo había contratado para pelear anteriormente bajo sus filas. Pero, ¿quién era realmente Espartaco? ¿Un esclavo más? ¿Un gladiador obligado? ¿O un hombre libre injustamente condenado? Algunas de las fuentes más antiguas parecen inclinarse por esta última teoría. Es decir, Espartaco nació como un hombre libre y Roma lo esclavizó. Con ese sometimiento a la esclavitud vino también su condena a ser gladiador, por lo que pasó a ser parte de un ludus, que vendría a ser una cárcel y a la vez una escuela de gladiadores. A cargo del ludus se encuentra un lanista, quien se encarga de entrenarlos y los solía alquilar o poner en alquiler para eventos de lucha. Difícil veo la posibilidad de que los gladiadores tengan tan marcada la pancita como nos muestra el cine. Strauss, un historiador contemporáneo, nos cuenta que posiblemente estos luchadores tuvieran un estricto régimen alimentario en el que se recomendaban altas dosis de carbohidratos. ¿Con qué fines? Acumular grasa en el abdomen, para que, de este modo, sea una capa protectora contra las heridas. Pero volvamos con nuestro personaje. Su nombre, Espartaco, también es una gran incógnita. No sabemos si ese es su nombre real, si se lo pusieron los romanos, sus compañeros, o si se lo puso él mismo. En la serie, el nombre le es impuesto por el público romano al verlo por primera vez en combate, sin explicar por qué. Incluso él mismo reniega de su nombre hasta que lo termina aceptando. En las películas, Espartaco ya era su nombre apenas aparece en pantalla. Open your mouth, Spartacus. Pero los historiadores nos dan explicaciones variadas y presta atención porque esto no es explicado por el cine. Nos dice al respecto el historiador José Luis Posadas. El hecho de que quizás Espartaco fuera un líder tracio que luchara contra o a favor de los romanos en Tracia pudo hacer que él mismo se impusiera dicho nombre, vinculado a una dinastía, la de los espartácidas, conocida por su vigor militar. Con esa acción, quizás quisiera reivindicarse como heredero de los reyes tracios o como descendiente de ellos, para justificar así su liderazgo sobre sus hombres. Hablemos ahora de la mujer de Espartaco. La mujer de Espartaco, según las fuentes antiguas,
parece ser mucho más importante para la rebelión de lo que nos muestra el cine. Veamos por qué. En la serie muestran que Espartaco tenía su pareja ya en Tracia y que murió en manos de Batiato, el lanista. Pero en las películas y en las fuentes, su mujer estuvo con él no solo en el Ludus, sino también durante su escape. Dicen las fuentes, y esto no fue tampoco representado en el cine, salvo algunos guiños hechos en la serie, que ella era una especie de profetisa de un culto al que seguían los tracianos y algunos sectores populares de Roma, el dios Dionisio. Por esa relación de ella con ese culto sagrado, relacionaron también a Espartaco con ese culto. Incluso muchos historiadores sostienen que ese vínculo con lo sagrado fue lo que le dio una especie de carácter mesiánico y de ahí la razón por la que fue tan seguido y obedecido. Ahora vayamos directamente al grano y hablemos de acción, las luchas de Espartaco y su horda de fugitivos. Imaginemos lo que nos dicen las fuentes. Espartaco es un gladiador estilo Murmillo. En la serie es bien representado con estos atuendos, pero en la película de Kubrick lo muestran como un tracio, que es otro tipo de gladiador. Estaba obligado a derramar sangre para sobrevivir. No había honor en su trato. No era una persona para Roma. Era un simple objeto de entretenimiento. Era esperable que todos decidieran escapar. Era esperable que él y los demás dijeran: según la película de Kubrick, Espartaco escapa del Ludus dirigido por Batiato luego de pelear contra los guardias ante el exceso de violencia que estos les imponían a él y a sus compañeros. En la serie se suma además la muerte de su mujer en manos del lanista. Pero las fuentes nada nos dicen de sus intenciones. Hablemos ahora de su liderazgo y hagamos una gran aclaración. Si bien tanto las películas como la serie nos muestran un Espartaco como líder absoluto de la horda rebelde, en verdad no sabemos si la realidad fue así. Existen grandes posibilidades de que él haya sido solo uno de los tantos jefes del grupo, cargo que compartiría con Crixus, Casto, Gánicus y Enaomao. Además, no podemos olvidar que los esclavos que se rebelaron venían de regiones y culturas muy distintas. Los libros de historia contemporáneos mencionan las grandes diferencias de costumbres entre ellos, lo que también habría influido en sus formas de organización y liderazgo. Incluso el lenguaje los separaba. La serie hace referencia constante a estas diferencias de estirpe. Deberías tener esto en cuenta porque más adelante será clave para comprender el porqué de las diferentes divisiones dentro del grupo. En un principio, el escape de unos esclavos desorganizados no generó mucha alarma para Roma. Los romanos pensaban que eran solo un tumulto de hombres y por eso enviaron contra ellos soldados ad tumultum, es decir, con lo que tuvieran a mano, unidades auxiliares o soldados sin tanta experiencia. No eran verdaderas legiones, no los tomaban en serio todavía. Pero luego de unas cuantas derrotas, el Senado romano decide por fin enviar un pretor, es decir, un funcionario con alto cargo. Este pretor, llamado Glabro, es enviado a aplastar a Espartaco, aunque también con hombres convocados al tumultum. En la serie es este pretor quien convoca a Espartaco a las milicias romanas y a su vez quien lo condena a la esclavitud a él y a su mujer. En los momentos en que Glabro emprendería campaña contra Espartaco, los rebeldes se situaban en el Vesubio. El Vesubio fue un volcán dormido en ese entonces, que décadas después entraría en erupción, haciendo desaparecer ciudades enteras. Los rebeldes ven en todo momento crecer su número, liberando esclavos que se les unían y hasta personas libres. Quizás la razón de estos seguidores fue el rico botín que logran en cada saqueo y que Espartaco reparte en partes iguales. Sumado al carácter mesiánico de Espartaco que mencionamos, nunca lo sabremos. Sea como fuera, el número rebelde se irá acrecentando. De hecho, hay fuentes que dicen que llegaron a ser 120.000, aunque otras, quizás un poco más realistas, estimaron al grupo en 40.000 como máximo. Pero volvamos a las batallas. Glabro pretende cercar a los esclavos durante la estadía de estos en el Vesubio. Ese plan de cercar al enemigo hasta que se quede sin recursos y no le quede otra que pelear es una táctica ya famosa en esos tiempos entre los romanos. Pero la historia iba a ser completamente distinta. Según las fuentes, Glabro no toma los recaudos suficientes y es sorprendido por Espartaco y su grupo, quienes idealizaron un plan de terror. Descienden del Vesubio de noche y sigilosamente por medio de unas lianas que ellos mismos fabrican con plantas del Vesubio. Una vez en el campamento del pretor, con la mayoría de los romanos quizás dormidos, la sangre
corrió por todos lados. El Senado, ya enojado, mostró los dientes y, no perdiendo el tiempo, decide enviar más pretores contra Espartacos y la horda rebelde. Mientras tanto, dentro del grupo comienzan las tensiones internas. Crixus, confiado por las victorias, quiere atacar, pero Espartaco prefiere huir de Italia. Aún así, se ve obligado a luchar y vence. Después de estas formidables victorias, el grupo sufre un golpe terrible, el cual quizás marcaría su futuro final. Según las fuentes antiguas y tal como nos muestra la serie, Crixus y sus hombres deciden separarse. Roma, quizás consciente de la división entre los rebeldes, decide apostar fuerte. Envía a los cónsules Gelio y Léntulo para enfrentarlos. Mientras tanto, los esclavos se muestran invencibles, pero la historia siempre se encarga de poner límites. Gelio ataca a las tropas de Crixus y lo derrota. El líder galo, considerado irreductible por las fuentes, muere en combate. One final lesson before I send you to the afterlife. Quizás motivado por el sufrimiento de tal pérdida, Espartaco decide rendirle tributo a su gran compañero. Pero no fue cualquier tributo u homenaje, fue un mensaje brutal a Roma. Organizó los juegos al estilo romano, pero con soldados romanos, sacrificando a 300 de ellos. Este hecho está representado tanto en la serie como en la película de 1960. Tras rendir honores a Crixus, Espartaco y sus hombres reanudaron su marcha hacia el norte. Pero Roma no iba a dejarlo en paz y envió a sus 2 cónsules contra él. Y entonces ocurrió lo impensado. Los fugitivos al mando del Tracio derrotaron a los máximos comandantes del ejército republicano, 1-1. Aquellas no fueron simples victorias, fueron humillaciones para Roma, advertencias grabadas en la sangre. Luego de estas victorias y otras más, hubo un cambio repentino e inexplicable. Espartaco y los suyos decidieron no cruzar los Alpes, no ir más allá del norte, sino, todo lo contrario, giraron sobre sus talones y volvieron al sur. Mientras tanto, los cónsules perdedores reagruparon sus tropas. Ahora no atacarían separados, lo harían juntos. Buscaban redimirse, pero Espartaco no se los permite y los vence despiadadamente. Pero cada victoria, en vez de acercarlos a la libertad, los empujaba hacia un destino mucho más oscuro. El encuentro con el enemigo más implacable que Roma pudo ofrecer. Un hombre que no conocía la derrota. Su nombre, Marco Licinio Craso. Los 40.000 hombres de Craso ya no eran soldados convocados ad tumultum, ya no eran luchadores improvisados, sino verdaderos hombres de guerra. Quizás Espartaco sabía que esto pasaría. Quizás por eso quiso alejarse varias veces. El momento que quizás presagió había llegado. Después de algunas batallas contra los hombres de Craso, Espartaco decide seguir camino, quizás con intenciones de pasar a Sicilia con la ayuda de unos piratas. Esos piratas lo terminan engañando. Los historiadores que no mencionan a esos piratas sí comentan que Espartaco y sus hombres intentaron fabricar balsas para cruzar el estrecho de Messina, que dividía la punta de la bota italiana con Sicilia, pero desistieron ante el fracaso. En este punto, Espartaco parece cambiar de estrategia. Tal vez comprendía que la victoria total era imposible, o tal vez pensaba más en salvar vidas que en alcanzar la gloria. Lo cierto es que intentó negociar con Craso, pero el romano, seguro de su superioridad, se negó por completo. A partir de esa negativa, los rebeldes enfrentan un nuevo golpe, otra división en el grupo. Galos y germanos vuelven a separarse, esta vez bajo el mando de Casto y Gánico. En la serie, quizás esa figura de Casto esté representada por Agron, aunque el nombre no coincida. No lo sabemos con certeza, pero es una posibilidad interesante para quienes vieron la ficción. Es probable que luego de una gran victoria, el grupo se decide a escapar de Italia, dirigiéndose hacia el sur, donde hoy en día es Brindisi. Pero el historiador Plutarco nos dice otra cosa. Según su relato, los hombres de Espartaco, llenos de soberbia, se amotinaron contra sus jefes y en vez de escapar, prefirieron atacar. ¿Fue aquel amotinamiento lo que cambió la opinión de Espartaco o él mismo decidió atacar? El líder tracio entonces se dirigió hacia el norte, hacia donde todo había comenzado. Allí se iba a decidir el futuro de ambos ejércitos. Hoy en día varias ciudades de Italia se atribuyen ser la sede de la última batalla de Espartaco, pero esto es algo difícil de verificar. Pero sí, es más prudente afirmar que esta lucha tuvo su lugar en algún sitio del Valle Silarus. La narración más completa
de la batalla final está en Plutarco. Espartaco trató de abrirse paso hasta el propio Craso entre la multitud de armas y heridos, pero no lo encontró. Mató, no obstante, a 2 de sus centuriones que se habían lanzado contra él. Finalmente, los que estaban con él huyeron, pero él resistió frente a los muchos enemigos que lo rodearon y se defendió hasta la muerte. También hay una versión de Apiano sobre la batalla final y dice así: en el curso de la batalla, Espartaco resultó herido en el muslo por una lanza y doblando la rodilla en tierra y cubriéndose con el escudo, se defendió de sus atacantes hasta que él y una gran masa de partidarios suyos fueron cercados y perecieron. No se encontró el cadáver de Espartaco. Por último, hablemos de las crucifixiones que muestran tanto las 2 películas como la serie. El historiador moderno Posadas estima que es poco probable que haya sido real ese suceso, ya que es un hecho físicamente difícil de realizar. Asimismo, el hecho lo relata una sola fuente, Apiano. Si fue real o no Espartaco es una incógnita. Tanto los libros de historia como el cine hicieron lo que pudieron con lo poco que tenían a mano. Ni hablar de las profundas investigaciones en que se encaminaron para poder llegar a 2 o 3 hipótesis que no dejan de ser eso, hipótesis. Lo que nos muestra el cine, recordemos, no es real, pero más allá de los datos inciertos, lo que permanece intacto es el significado de su historia. La vida y muerte de Espartaco y la gente que lo siguió nos muestran que no porque algo esté institucionalizado o legalizado sea necesariamente justo. A lo largo de la historia, actos de rebeldía que en un principio parecieron ser actos de locura, luego terminaron desafiando sistemas opresivos. Si no fuera por los actos de estos dementes, quizás hasta hoy en día seguiríamos sometidos a la esclavitud. Hoy en día ese sometimiento sigue existiendo, pero de formas más sutiles o silenciosas. Tal vez nos haga falta un nuevo Espartaco que nos guíe hacia la libertad. O quizás simplemente debemos reconocer que todos somos Espartaco y que la lucha contra la opresión comienza en uno mismo. Gracias por haber llegado hasta acá. Las ideas, los libros, la historia, la filosofía, el conocimiento, todos nos dejan preguntas que aún hoy nos invitan a reflexionar. Si este video te hizo pensar y si querés que sigamos explorando juntos los rincones menos transitados del conocimiento, suscríbete al canal. Hasta la próxima.